García, periodista, escritora mexicana y colaboradora también de Atalayar. Bueno, algo que bueno, pensamos que te queda muy cerca y son miles de kilómetros, porque el continente americano es así de grande. ¿Qué te esperas tú de lo que pueda ocurrir en Brasil? ¿Qué análisis podemos hacer de la victoria de Lula da Silva? Bueno, todavía le queda un tramo, ¿no? Para verdaderamente terminar de legitimarse estas elecciones. Estamos viendo que se le puede complicar el ambiente a Lula da Silva, ¿no? Este eterno líder que no ha tirado ni la corrupción, ¿no? Ni los escándalos, ni la cárcel, pero por supuesto estamos viendo cómo la amplia y aguda polarización de la población brasileña, bueno, pues está llamando inclusive a armas a los defensores de Bolsonaro, ¿no? Como en su momento vimos en el caso de Trump, cuando entraron al Capitolio, ¿no? Esas hordas de gente que nadie pudo parar, y ese es el problema, que tú lanzas un discurso del odio, llega la gente, pero luego decirle a la gente que ha salido esa multitud que se regresa a sus casas, pues ahí es donde cuesta trabajo, ¿no? Yo creo que ahora vienen los meses más complicados y que si finalmente, bueno, todo queda bajo control, sí, el gobierno de Lula en los próximos años va a ser un gobierno muy complicado porque Lula va a tener que integrar a todos los brasileños. Estamos hablando de una sociedad en estos momentos bastante polarizada y no se descarta cualquier cosa, ¿no? Hemos visto... No, y lo comentábamos... una cuestión, Claudia, es que si no se nos va. Pasa lo mismo en Estados Unidos, por supuesto con las características diferentes. Claro. ¿Piensas que las elecciones de midterm de la semana que viene va y además con Trump muy activo, sí, puede dar un dolor de cabeza muy grave al presidente que se quede sin el control, claro, del Senado y de la Cámara? Así, Joe Biden además está llegando con unas encuestas que lo tienen por los suelos, ¿no? He estado revisando las encuestas de estas últimas 48 horas y su índice de aprobación del presidente Joe Biden, el demócrata Joe Biden, bueno, está por debajo del 50%. Y todos los sondeos en estos momentos, cuando faltan, bueno, pues unos días para las elecciones del midterm del 8 de noviembre en Estados Unidos, pues aventuran que van a recuperar los republicanos el control del Senado y que además, bueno, pues también se van a convertir, ¿no?, en un eslabón bastante importante para hacerse del control de la Cámara de Representantes, lo que para Biden es pues un enorme varapalo, es una enorme prueba de fuego para este presidente de Estados Unidos, cuando hay dos temas fundamentales que están pesando sobre de la mente del elector, que es, primero, el gran impacto, ¿no?, de esta crisis económica en sus bolsillos, y segundo, la ley del aborto, porque fíjate tú que lo de Ucrania no ha logrado disolverlos, ¿no? Es prácticamente republicanos y demócratas están sobre que hay que seguir ayudando a Ucrania, pero sin embargo, donde está la polarización tiene que ver en el tema del aborto y tiene que ver en la crisis económica, claro. De la crisis económica, y aquí hay que recordar que los latinoamericanos que le dieron el voto en estas pasadas elecciones a Biden, cuando hay crisis económica, los latinos votan por los republicanos. Pedro. Bueno, pues yo creo que hay una cosa bastante importante a resaltar, y aquí lo dijimos justamente cuando Trump perdió las elecciones, es decir, Trump perdió las elecciones, pero el trumpismo se quedaba. Y a mí me parece que es una de las consecuencias más importantes que en estos momentos planea sobre Estados Unidos. A mí, al margen del resultado, que me parece ser que las fuerzas demócratas van a experimentar un severo retroceso, me parece mucho más importante el hecho mismo de que haya prácticamente un 60% de los candidatos republicanos que han advertido de que si ganan es porque las elecciones son limpias, pero si no ganan no van a reconocer el resultado. Eso me parece gravísimo. Biden lo ha denunciado, y no es porque sea Biden, pero sí es cierto que es una auténtica amenaza para la democracia. Y en el caso de Estados Unidos es verdaderamente importante que eso suceda, porque ya no es cualquier país, es decir, el poder de imitación es tremendo, y el hecho de que el sistema se tambalee de esa manera, a mí me parece que es una de las consecuencias que pueden ser más graves, no solo para Estados Unidos, sino para el resto del mundo. Pedro, tú y yo hemos estado el fin de semana anterior en Eretria, en Grecia, en la Asamblea General de la Asociación de Periodistas Europeos,
y analizábamos y mucho la desinformación, las noticias falsas, el populismo. ¿Cómo es posible que algo que ha existido siempre, eso es cierto, pero ahora quizá con las redes sociales tiene más influencia? ¿Cómo es posible que sociedades como la norteamericana o la brasileña, bueno, o la española o cualquiera, cualquiera se deje influir y se deje engañar, se deje manipular de esta manera por estos populistas que lo único que están es causándonos gravísimos problemas a todos? Pues yo creo que hay dos causas para explicar el fenómeno. El primero es que demasiada información mata la información, y en este aspecto yo creo que hay una inundación, es decir, en las redes sociales sin ningún tipo de filtro suponen que prácticamente cualquier ciudadano está anegado de esa información si no la procesa, y evidentemente no todos están en condiciones de hacerlo. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, que en tiempos de crisis hay una cuestión que siempre emerge, y esto es tan viejo como la historia, es decir, que es que siempre surgen los personajes milagrosos, es decir, los que van a resolver el asunto, bueno, pues en dos patadas, como quien dice, ¿no? Y evidentemente la gente necesita creer, porque a la hora de la verdad la gente se mira al bolsillo, es decir, por encima de cualquier tipo de problemas, digamos, de carácter ideológico, pues está el más fundamental, que es el de comer y el de subsistir cada día. Y evidentemente cuando la gente tiene a alguien que le explica lo que quiere oír, sí es verdad que le puede seguir, y es evidente que es un terreno abonado para que florezca ese tipo de desinformación, de populismos y naturalmente de soluciones fáciles a problemas muy complejos. En México sabéis mucho de eso, ¿verdad, Claudia? Hombre, claro, yo, mi opinión, lo que veo es que tenemos una grave crisis de los sistemas políticos liberales y que esto ha hecho que pululen, ¿no?, esos populismos de derecha y más allá de la derecha y de izquierda y de ultraizquierda, y que regresen, ¿no?, las mismas momias de siempre. Y me parece que eso es muy peligroso, ¿no? Y estamos viendo, por ejemplo, en el caso de Israel, que ahora ha vuelto Netanyahu, ¿no? Increíble. Yo escribí ahora un artículo diciendo que tiene más vidas políticas que un gato, ¿no? Nuevamente lo regresan, a pesar de que está imputado con la corrupción. Llevan Israel 5 elecciones en 4 años. Está imputado pero no condenado, eso hay que aclararlo. Reino Unido, en México igual, te quedan 2 años al populista de Andrés Manuel López Obrador. Están a punto de sepultar al órgano que se creó en democracia para validar el sistema electoral, las elecciones en México. El Instituto Nacional Electoral está por fenecer este mes porque quiere el presidente destruirlo completamente, porque dice que no es un órgano garante del sistema electoral y pretende pues crear un Frankenstein, claro, pues para, por supuesto, maquillar, ¿no?, lo que vendrán siendo las próximas elecciones en el 2024, ¿no? Lo de Frankenstein lo conocemos nosotros también demasiado bien, sí. Por desgracia. Bueno, sintonía, eso ya es que nos queda muy poco tiempo. Bueno, quería Pedro, muy breve. ¿Te ha sorprendido que la Liga Árabe recupere reivindicaciones palestinas que ya parecían superadas? Bueno, pues estamos en la misma situación. Y se ha perdido una ocasión Argelia y Marruecos de un acercamiento. Yo creo que es una lástima realmente, porque bueno, después de no dejaron de entrar a los periodistas marroquíes, algo que tampoco se debería permitir. Evidentemente me parece que es perder un poquito pie y perder una vez más una ocasión histórica, ¿no?, para haber salido justamente de ese bucle, ¿no?, en el que estamos metidos, ¿no? Pero en fin. Bueno, veremos. Siempre aquí estamos reivindicando la necesidad de un acercamiento, de un entendimiento, de recuperar las relaciones entre Argelia y Marruecos y, por supuesto, de una solución del tema palestino, del que hablaremos con Marta González Isidoro en próximos programas. Pedro, Claudia, Lucas, muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches a todos. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Buena semana. Un abrazo.